Muy buenos días, tardes o noches, independientemente de a qué hora están viendo este video. Mi nombre es David Bartolomé Elías, soy estudiante de la licenciatura de Adquisición de Imágenes Diagnósticas de la Universidad de Galileo. Mi número de carnet es el 2200-3110. Este video es para poder hacer un pequeño resumen de lo visto de la semana 7 a la semana 11 sobre nuestro curso de radiografía maxilofacial. Ahora bien, empezando desde el inicio del principio de la semana 7, empezamos con lo que sería prácticamente un cuidado de los pacientes. Ahora, con el cuidado de los pacientes nos referimos a la acomodación del paciente, de que debe ser algo confortable, o sea, debe ser algo cómodo para todos nuestros pacientes. Eh, Tenemos que tener también el paciente de preferencia, la mayoría de veces, o si no es que casi siempre, el paciente debe estar sentado con el plano de oclusión paralelo al piso, con la cabeza apoyada en un respaldo o pues en algún tipo de almohadita, algo de comodidad para el paciente. Eh, algunos operadores, algunos operadores se prefiere la posición supina y también importante comentarle al paciente y tranquilizarlo al momento de la utilización del equipo. Es decir, o sea, indicarle, mire, vamos a colocar un pequeño receptor de imagen dentro de sus dientes y va a haber un equipo acá para que no se asuste, o indicarle qué es lo que vamos a realizar para que él esté lo más relajado posible. Dentro del cuidado del paciente, como lo acabo de mencionar, hay que explicar el procedimiento que se va a realizar, o sea, la radiografía, el tipo de estudio que nosotros vamos a realizar. Debemos también colocarle un delantal y un collarín plomado, debido a que lo único que nos interesa irradiar es la zona dental. No nos interesa irradiar el cuello o las zonas genitales, debido a que, como nos había explicado nuestro doctor anteriormente, eh, pues básicamente al momento de nosotros estar irradiando, pues generamos, valga la redundancia, generamos radiación, y esto puede llegar a afectar la zona genital de nuestros pacientes, y es por eso eh, la importancia de poder tener una protección hacia las zonas más delicadas, por decirlo de una manera. Después o posteriormente, colocar nuestros factores de exposición, o sea, el MAS, el KB y el KB, y el miliamperes segundos si es que tuviera, ¿verdad? También debemos colocar el receptor intraoral, es decir, el pequeño receptor que es como de este tamañito, bueno, más pequeño, es como tal vez de este tamañito, si no es que más pequeño, tal vez como la mitad de esto, que va dentro de la boca del paciente. Ahora bien, ¿quiénes presentan problemas particulares o quiénes nos pueden presentar algún tipo de problemas? Digamos, una mala experiencia anterior, es decir, que nuestro paciente haya ido con X o Y persona profesional y que haya tenido una mala experiencia, puede que a nosotros nos puede llegar a afectar, porque dirá, bueno, si me fue mal con o la otra persona, es posible que con esta otra persona probablemente también me vaya mal. Puede ser también dificultades anatómicas o discapacidad neurológica, al decir, por ejemplo, con niños pequeños o con personas de la tercera edad que ya sufren un poco de problemas, pues, neurológicos, ¿verdad? Posteriormente, tenemos unas guías universales con pacientes de problemas, de no solo realizar las radiografías necesarias, o sea, es decir, solo realizar radiografías necesariamente aplicando el principio de Alara. Utilizar accesorios, la colaboración de familiares, uso de anestesia general en dado caso sea necesaria, y utilizar una técnica en paralelo. También es importante tener un tipo de control sobre infecciones, porque aunque la mayoría de los casos se trata de un procedimiento no invasivo, es decir, no se corta, no hay ningún tipo de sangre o algo por el estilo, eh, existe una pequeña exposición al laceración, o que nosotros podamos como que medio lastimar la mucosa o la piel, ¿verdad? Las principales infecciones pueden ser, por ejemplo, un pequeño tipo de... Pueden ir desde cosas pequeñas como una gripe hasta enfermedades
que son, por ejemplo, el VIH, tuberculosis, hepatitis B o C. Entonces sí, siempre tener bastante cuidado con esto. También es necesario las medidas para el control de infecciones, que digamos, como les había comentado, hay un pequeño problema con respecto a la saliva. Esto es con respecto a la vacunación, cubrir heridas abiertas y en un momento por un tipo de accidente, nosotros tenemos, como había comentado anteriormente, una pequeña raspadura en lo de la mucosa, ¿verdad? Los receptores de la imagen deben de ser colocados en bandejas desechables para poder tirarlas, evitar la contaminación de la saliva con el paquete de rayos X. Ahora bien, posteriormente hablando del problema de la saliva, los receptores digitales deben estar cubiertos porque digamos acá está el receptor de la imagen, cubrirlo con un pequeño trozo de nylon o algún tipo de plástico para que la saliva o para si en algún punto se daña la mucosa, descartar ese pequeño trozo de plástico, ¿verdad? Los soportes desechables deben ser eliminados adecuadamente, tirarlos en los respectivos botes rojos si fuera necesario. Puntos importantes es utilizar soportes desechables, como bien acabamos de mencionar, utilizar guantes, mascarillas y protección ocular, como pues los lentes, vaya la redundancia. Eso con respecto a la clase número 7. Posteriormente vamos a la clase número 8, donde tuvimos una pequeña, bueno, no una pequeña introducción, sino que a una introducción bastante llena, por decirlo así, de la radiología periapical, donde ya vamos mucho más allá sobre respecto a los dientes, que ya tenemos una explicación más o menos que la periapical es la base del diente, porque el diente en sí está en tres partes. Está la corona, la raíz y el ápice de la raíz, que es la apical. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos interesa en este tipo de radiografías. La radiografía periapical describe a los dientes de forma individual o de los tejidos que rodean sus raíces. Cada imagen suele mostrar de 2 a 4 dientes, depende del tipo de, de, perdón, más que todo al tipo de receptor de imagen que estemos utilizando y proporciona la información más detallada sobre estos. Las indicaciones o por lo que regularmente se pide la radiografía periapical es la detección de algún tipo de inflamación sobre el diente, la evaluación del estado de periodontal, traumatismo dental si es que tuvo algún tipo de golpe en nuestros dientes o algo por el estilo, y la presencia o posición de dientes sin erupcionar. También, por ejemplo, puede ser una evaluación de quistes o una evaluación de implantes, que para lo que regularmente o las indicaciones más frecuentes que se utilizan para una radiografía periapical. Eh, para una radiografía periapical, la colocación ideal para el receptor es que esté lo más pegado posible. El receptor de imagen para registrar los tejidos y el receptor tiene que estar paralelo y en contacto con el diente, lo más posible pegado, obviamente. El diente, digamos, al momento de nosotros tomar la radiografía periapical, lo que nos interesa es que el diente que está siendo valorado y el receptor de imagen debe de encontrarse en contacto o lo más próximamente posible. Como técnicas radiográficas, podría ser la técnica en paralelo o la técnica en ángulo biseccionado, o para, em, o para nosotros, técnicos por decirlo así, es que digamos se coloca el receptor de imagen en un soporte y se sitúa la boca paralela al eje longitudinal del diente, es decir, agarramos el receptor de imagen, supongamos que sea esto, se pone paralelo al diente y ya angulamos un poco nuestro haz de rayos X. La técnica de paralelo se utiliza con un sensor que posiciones prefijadas al receptor y el tubo se coloca la técnica, es decir, se logra satisfacer 4 de los 5 requerimientos ideales y de la anatomía. Entonces, como yo comentaba, tiene que estar en paralelo. ¿Ok? Es decir,
que tiene que estar a 90 grados. Hay soportes de paquetes que nos puede ayudar para dicha toma. Estos tipos de paquetes, pues la verdad no sé cómo se llaman. Entonces, esa información sí no sabría decir. Ahora bien, como sabemos, tenemos más de un diente, que son los incisivos, caninos, premolares y las molares o muelas también. Cada una de estas tiene diferente tipo de angulación y esto depende de qué tipo de diente querramos nosotros, qué tipo de diente queramos estudiar. Por ejemplo, los incisivos tienen una angulación de 45 a 50 grados, los caninos de 50 a 55, las premolares de 35 a 40 y las molares de 25 a 30 grados. Eso únicamente con lo de la radiografía periapical. Seguidamente vamos con la semana 9, que en esta semana tuvimos una introducción con respecto a la radiografía de aleta de mordida. La radiografía de aleta de mordida regularmente sus indicaciones incluyen, o es decir, sus indicaciones nos dicen que es para la detección de lesiones cariogénicas, la monitorización o vigilancia de progresión de caries dentales, la evaluación de las restauraciones existentes y valoración de la situación periodontal cervical. Ahora bien, los requisitos son unos cuantos. La utilización de soportes adecuados, soportes que habíamos mencionado anteriormente. El receptor de imagen debe situarse en una posición central dentro del soporte con sus bordes superiores e inferiores paralelos a la línea de la mordida. Con respecto a esto, hay diferentes tipos de aletas, porque obviamente es diferente si vamos a evaluar caninos, incisivos, premolares o las molares, perdón. Entonces, hay diferentes tipos de mordida de aleta. Entonces, mordida de aleta nos referimos a, supongamos que este es nuestro receptor de imagen. Entonces, la pequeña o bastante gran diferencia es de que, supongamos, obviamente este no es un receptor y es demasiado grande para ser un receptor, pero que esto sea nuestro receptor de imagen y va a tener una pequeña como unión acá que va a ser la aleta. Por eso se le llama aleta de mordida. Que regularmente también necesitamos un tipo de apoyo para esto. Entonces, sí es diferente con respecto a la técnica periapical. Las ventajas de esta técnica es que el receptor se mantiene en su posición. La posición de la cabeza es sencilla, es cero, es decir, no tenemos que angular ni mover la cabeza del paciente, sino que tiene que estar completamente paralela. O es decir, no tiene que tener ningún tipo de movimiento que nosotros no querramos. Posteriormente, la modificación, porque, digamos, por ejemplo, si en una radiografía periapical no pegamos lo suficientemente al receptor de imagen, va a haber una magnificación a comparación de esta, que es la aleta de mordida, que nosotros podemos llegar a controlar qué tanta magnificación quiere y qué es lo que queremos. Otra cosa importante a comparación de la técnica periapical, que es desechable, estos soportes se pueden reutilizar y se pueden desinfectar. O sea, ahí se infectan y se vuelven a reutilizar. Ahora bien, como todo bueno, tiene algo malo. Algo relativamente malo, dependiendo de cómo lo veamos, es de que los precios de los soportes no son necesariamente económicos. La otra cosa es que la posición del soporte depende mucho del operador, que es lo único, entre comillas, que sería malo. Con respecto a eso, también tenemos radiografías oclusales, que son las imágenes intraorales en las que se utilizan el aparato de rayos X dental para un receptor de imagen de 5x7 o de 7x6 centímetros, que se coloca dentro del plano de oclusión. Ahora bien, hay diferentes tipos, no solamente existe uno, están las oclusales del maxilar, oclusales de la mandíbula, oclusal estándar superior, que son las más comunes, por decirlo así. Y pues eso sería con respecto a las oclusales. También existe la oclusal oblicua posterior
y también está la oclusal inferior a 90 grados. Todas estas son diferentes técnicas y cada una de estas técnicas lleva, ya no es la cabeza del paciente cero, sino que aquí ya jugamos con la cabeza del paciente hasta donde nosotros lo consideremos oportuno. También está la oclusión inferior a 45 grados, oclusal oblicua inferior, oclusal oblicua superior, si no estoy mal también. Posteriormente, terminando de todas las radiografías panorámicas, todas las radiografías oclusales, pasamos a las radiografías craneales, porque muchos me preguntarán qué tiene que ver cráneo con mandíbula. Recordemos que es maxilofacial, es decir, abarcamos toda la cara. Entonces, las principales indicaciones para una radiografía de craneal, puede ser por fracturas, valga la redundancia, craneales, alteraciones de la articulación temporomandibular, estudio de senos paranasales, fracturas craneales y todo. Ahora bien, regularmente hay diferentes tipos de tomas, ¿ok? Existe la occipitomentoniana estándar, occipitomentoniana de 30 y no me acuerdo de otras, pero son diferentes nombres, ¿ok? Ahora, como nosotros como técnicos, la podemos conocer como Waters, Cauder y lateral, que son, por ejemplo, para radiografías de senos paranasales, que también es algo que vemos nosotros en radiografía maxilofacial, Digamos la posteroanterior del cráneo o la occipitofrontal, para nosotros puede ser una proyección de Caswell, que evaluamos, que se evalúa cráneo y se evalúa en base. Ahora, correspondiente a la posteroanterior mandibular o posteroanterior de mandíbula, como la palabra dice, es una mandíbula, lo que nosotros queremos evaluar. Existe también posterior rotada, que la posterior rotada, como su nombre lo dice, es decir, nosotros venimos acá, rotamos un poquito al paciente para despejar el seno maxilar, que es este que se encuentra acá. También está la craneal lateral verdadera, que nosotros la tomamos como técnicos como una lateral. Y sabemos que una lateral verdadera es lateral verdadera cuando vemos la silla turca. También está la submentum vertex o para nosotros base del cráneo, que también es bastante, por decirlo así, es lo mismo prácticamente. También está la transgenia o la transfaringia, que regularmente se utiliza para ver la articulación temporomandibular o abreviado ATM. Entonces, el equipo regularmente no es un equipo tan convencional como el de nosotros, un equipo estacionario, sino que es un equipo donde se pone el mentón acá y otra parte acá. Entonces no es un equipo tan convencional de rayos X, por decirlo así. ¿Es un equipo de rayos X? Sí. Pero no es como un equipo fijo, por decirlo de esta manera. Porque regularmente, ¿qué es lo que tiene? Que digamos, en la parte que sostiene acá en la frente, este equipo de rayos X tiene como una tipo regla que utilizan para medir. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque así miden ángulos, ven si hay algo mal con respecto a la faringe o etcétera, ¿verdad? Lo bueno o lo importante de una lateral, por decirlo así, son los puntos craniométricos. Por lo mismo es necesario tener una buena lateral verdadera. ¿Por qué? Porque ahí se evalúa la silla turca, el gonion, el mentón, el porión, nación, órbitas y etcétera, 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 porque son bastantes puntos para poder ver. Ahora correspondiente, vamos por el último punto, que
es la radiografía panorámica. La radiografía panorámica se ha estado convirtiendo en una proyección o una técnica muy popular recientemente. ¿Esto por qué? Porque esta tiene una gran ventaja a comparación de la aleta de mordida y de la periapical y de las craneales, que como su nombre lo dice, panorámico, lo que hacemos es ver absolutamente todos los dientes. Sus regulares indicaciones, o para lo que regularmente se dice, puede ser, como dijimos anteriormente, articulación temporomandibular, fracturas, para evolución de ortodoncia, por si, así como yo, personas que tienen brackets o que le van a poner algún tipo de ortodoncia, con bocas muy descuidadas, y etcétera. Perdón. Un punto, si no es que es el más importante o el más llamativo o por el que se ha vuelto muy popular este tipo de radiografías, es porque la radiografía panorámica tiene más de 44 puntos de evaluación. Es decir, vemos diferentes puntos como podría ser, por ejemplo, la órbita, perdón, el borde orbital inferior, el canal infraorbital, la turbina inferior. Son 44 puntos y regularmente lo piden para ver procesos dentales y para ver todos los dientes. Esa es una radiografía panorámica. La radiografía panorámica lleva diferentes tipos de mediciones, diferentes tipos de ángulos, por lo mismo de que son diferentes, ¿verdad? Ahora bien, la radiografía panorámica no se hace con un equipo de rayos X convencional, es decir, como un equipo con el que podríamos llegar a trabajar, que sería un equipo estacionario, sino de que es diferente, es decir, es el mismo equipo, si no estoy mal, donde se pone el mentón acá y lo agarran acá y el tubo de rayos X empieza a rodear la cabeza. En la mayoría de equipos panorámicos ofrece algún tipo de guías o colocaciones como luces para poder centrar lo más posible al paciente, porque depende mucho también de la posición en la que el paciente esté, del centrado de él. Eso que sería lo más importante. Perdón. Se puede manipular mediante programas especializados y regularmente se deben hacer ese tipo de cuestiones. La formación es compleja por la cantidad de huesos que contiene y su unión con ligamentos y músculos con respecto a la radiografía panorámica. Y eso sería el resumen en sí o lo más importante a mi punto de vista con respecto a nuestras clases de la semana 7 a la semana 11. Espero que este pequeño video haya estado a la altura y pues espero una buena nota o bueno, mejor dicho, espero haberlo hecho bien y pues muchas gracias.